Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión, el tema que vamos a abordar es el de los derechos de los niños. De acuerdo, es un tema que conocemos, que ya lo hemos trabajado anteriormente en otros momentos, pero vamos a abordar un poquito y vamos a conocer un poco más nuestros derechos. Primero es necesario que nosotros sepamos que es un derecho, ¿verdad? Los derechos son leyes que se establecen para cubrir las necesidades de los niños. ¿Qué significa esto? Que en una organización llamada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció situaciones que los niños requieren para poder crecer sanos y felices, ¿de acuerdo? ¿Y se establecieron para qué? Pues para que todos las respetemos y para que los niños puedan crecer felices, puedan crecer correctamente. En realidad se crearon para el bienestar de ustedes, los niños. ¿De acuerdo? Por eso son derechos, es decir, que les van a permitir a ustedes crecer y desarrollarse correctamente. Estos derechos tienes que conocerlos, ya que si no los conoces, no puedes saber si los estás recibiendo. Y un derecho es obligatorio que tú lo recibas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque garantiza que tú vas a estar bien. Es la importancia de los derechos. Los derechos se crearon para que ustedes, los niños, crezcan bien. Entonces vamos a conocer un poquito acerca de cuáles son tus derechos. Son muchísimos, pero vamos a trabajar los principales. Uno de los principales derechos de los niños es el derecho a la vida. ¿De acuerdo? Nadie puede arrebatarte la vida porque estarían quitándote uno de tus derechos. Es el derecho principal y no solamente de los niños, sino de todas las personas. Todos tenemos derecho a vivir. ¿De acuerdo? Otro de los derechos importantes es el derecho a la protección. ¿Qué significa esto? Que las personas que se encargan de ti, de cuidarte, que en este caso es la familia, los papás, tienen la obligación de cuidarte, de protegerte, de procurar que nada malo te pase, que nadie te agreda, que nadie te insulte, que nadie te golpee, que nadie te trate mal y que tengas acceso a los demás derechos. Entonces, ese es uno de los derechos más importantes porque la protección engloba los demás derechos. Si tú estás protegido, significa que vas a estar bien. Es decir, tienes derecho a estar seguro con la familia con la que tú vives. También tenemos derecho a la educación y además de que es un derecho, también es gratuita. Significa que tú vas a ir a la escuela, que tienes derecho a ir a la escuela, que tus papás deben llevarte para que tú aprendas a leer, a escribir, para que conozcas tus derechos, para que aprendas muchas cosas y eso te permite a ti crecer y ser feliz. Otro de tus derechos es que tienes la libertad de expresarte, de expresar lo que tú piensas, si te sientes feliz, si te sientes contento, si algo te parece desagradable, si algo te parece injusto. Tú tienes la libertad y el derecho de expresarlo, de hacérselo saber ya sea a tus maestros, a los adultos más cercanos, a tus papás, a tus hermanos. Tienes derecho a expresarte si algo te hace feliz, si algo te molesta, si algo te preocupa, si algo te pone triste. Tu derecho es expresarlo y los adultos tienen la obligación de escucharte y no solo escucharte sino ayudarte a resolver esa situación. Otro de los derechos es el derecho a la identidad. Cuando hablamos de identidad también nos referimos a que tú tienes derecho a una nacionalidad.
Es decir, que si naces en México, pues que te reconozcan como un niño mexicano. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tienes derecho a un nombre. Todo esto lo engloba la identidad. A un nombre propio. A tener apellidos. A que tus papás te reconozcan como su hijo. Eso es tener derecho a la identidad. A ser y a que se respete tu forma de ser, tu forma de pensar y tus decisiones. Ese es el derecho a la identidad. Tienes derecho a la alimentación. Si te das cuenta, todos estos derechos procuran que tú puedas crecer sano. Entonces tienes derecho a la alimentación y a una alimentación adecuada y saludable. Tu familia tiene la obligación de alimentarte para que tú puedas estar sano. Y uno de los derechos más importantes también es que tienes derecho a una familia. Un niño tiene derecho a crecer con sus papás, con sus hermanos, sus abuelitos, sus tíos. Ese es uno de tus derechos. También tienes derecho a la salud, que si te enfermas, te tienen que llevar al médico para evaluarte, para darte un tratamiento y para que tú te recuperes de esa enfermedad. Es uno de tus principales derechos. Y si tú te niegas a ir al doctor porque no quieres, porque te da miedo, entonces también estás negándote a ti mismo uno de tus derechos. Entonces, por favor, si algún día te llegas a sentir mal y mamá o papá te dice vamos al doctor, recuerda que es uno de tus derechos y debes ir al doctor. ¿De acuerdo? Y uno de los más divertidos es que tienes derecho a la recreación y al esparcimiento. ¿Qué significa esto? Que tienes derecho a divertirte, tienes derecho a jugar, tienes derecho a ir al parque. Si hay algún evento, no sé, el circo, el cine, bueno, no es obligatorio, pero sí tienes derecho a pues divertirte, a que vayas, a que conozcas y a que te la pases muy bien. Entonces estos son uno de tus principales derechos. Y no solo eso, sino que también recuerda que tenemos obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, a pesar de tener derechos, también tenemos que cumplir con ciertas normas y ciertas reglas, como las que nos ponen en casa. Duérmete temprano, recoge tus juguetes, báñate bien antes de ir a la escuela, pon atención en clases, respeta a tus mayores. Todas esas son obligaciones que nosotros también tenemos que cumplir. ¿De acuerdo? Entonces espero que hayamos aprendido un poquito más de los derechos y que sepamos por qué es importante que yo los conozca. ¿De acuerdo? Entonces piensa, ¿por qué es importante que conozcas tus derechos? ¿De acuerdo? Me vas a escribir, me vas a mandar un mensajito diciéndome la importancia de conocer nuestros derechos. ¿De acuerdo? Si algo no te quedó claro, ya sabes que me puedes escribir y yo con mucho gusto voy a tratar de explicártelo mejor.